alegría para esta fundación y para mí en particular ver tanta gente joven llenando la sala. Caballero Bonal estaría orgullosísimo porque él siempre decía que había que seguir sembrando en los institutos y en los colegios, que era ahí donde la literatura iba a arraigar. Así que yo creo que él estaría muy feliz. Bienvenidos entonces, de parte también de su memoria. Y si él estaría contento, más contenta estoy yo hoy en esta mesa, porque ustedes a lo mejor no lo saben, pero nosotros tres somos los tres mosqueteros. Porque durante muchos años hemos estado trabajando los tres juntos en los seminarios permanentes de la Fundación, intentando dinamizar un poco el tema de la investigación, el tema de la universidad, el tema de la docencia, desde esos seminarios que duraban prácticamente todo el curso escolar y que trataban temas pues desde el 2.0, que ya ha quedado atrasado, ahora sería por lo menos el 5.0, hasta la literatura y la naturaleza, hasta la ciencia, diferentes temáticas que se trataban, y aquí nosotros tres, cada uno en nuestro ámbito, en la docencia, en la universidad y en la fundación, pues poníamos nuestro granito de arena y hemos disfrutado mucho esos seminarios. Y aquí además está Fernando Domínguez, que acaba de llegar, que era nuestro gerente. Es que, mirad, yo te veo y me pongo contenta. Y él era el artífice realmente de esos seminarios. Nosotros lo trabajábamos nuestras tres patitas, pero el artífice, la cabeza pensante, era nuestro gerente Fernando Domínguez. Así que hoy estamos tres mosqueteros y D'Artagnan, ¿no? Más o menos. Hoy el que nos trae un libro nuevo es José Jurado, que va a rescatar ha rescatado la memoria de Gonzalo Martínez Sado. Cuando yo a algunas personas de Sanlúcar les he comentado el tema, me han dicho, bueno, nosotros sabemos quién es, pero fuera de Sanlúcar, por ejemplo aquí en Jerez, a 24 kilómetros, apenas nos suena. Entonces es una lástima que una personalidad como esa, una vida tan intensa, que tuvo esa parte trágica del exilio, de tener que ir a Francia, de huir de casi un campo de concentración, donde estaban en Francia, ese desarraigo, que eso no lo conozcamos más que en un círculo pequeño. Entonces yo creo que es muy interesante lo que está haciendo José Jurado. Me consta que no solamente se está quedando en Martínez Sado, sino más personalidades las que está tratando, y como leer a José Jurado es una garantía de disfrute, porque él escribe muy bien y habla muy bien, eso lo van ustedes a leer ahora. Pues nada, que voy a decirles que vamos a disfrutarlo. A su derecha Manuel Bernal, el otro, no sé, si fuéramos Athos, Porthos y Aramis, no sé quién sería tal. Podéis pedirlo. Cada uno que pida el que quiera. D'Artagnan, en fin, Fernando. Pero nosotros no sé quiénes seríamos. Bueno, vamos a decir que Porthos. Allí Porthos, no tengo que presentarlo porque muchos sois alumnos de él, pero también es un investigador de enorme solvencia, escritor, poeta, narrador, toca todos los palos y todo lo hace bien, y le sucede igual que a Pepe, que es un gran comunicador. Así que hoy, no sé, nos vamos a echar pelea a ver cuál de los dos nos habla mejor y nos convence más. Manuel, te voy a dar ya la palabra, y que yo sé que lo tienes ahí preparado. Y luego, cuando terminemos, si queréis podéis también... Sé que el tema del exilio os entra en el currículo, con lo cual, seguramente no. O los escritores del exilio, los escritores de la posguerra. Bueno, luego si queréis hacer alguna pregunta, esos son puntos que después suben al marcador. Así que, Manuel, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Voy a presentaros a José Jurado, a Pepe, que aunque la mayoría de los que estamos aquí ya lo conocemos. En el caso de mis alumnos, porque él ha estado allí hablándonos de Carmen Martín Gaite, yo creo que tienen un buen recuerdo. José es doctor en Filología Hispánica y catedrático de Literatura Española en la Universidad de Cádiz. Ha impartido clases y conferencias en muchas de las universidades e instituciones españolas y europeas de más prestigio.
Berlín, Helsinki, Edimburgo, Milán, Ámsterdam, Bonn, Lyon, Bérgamo, Venecia, Lisboa, Cracovia y así un largo etcétera, y sus artículos han aparecido en revistas especializadas españolas, europeas y americanas. Una de sus líneas de investigación está centrada en la literatura española de posguerra, época sobre la que ha publicado diferentes trabajos sobre Carmen Martín Gaite, Camilo José Cela, los poetas del 50, Josué Aquaroni, Manuel Barbadillo, Ángel García López, Rafael Guillén, Julio Manuel de la Rosa, María Victoria Tencia, Fernando Quiñones o Rafael Alberti. Eso sin contar una innumerable lista de artículos en revistas sobre Carmen Laforet, Ángel González, Francisca Aguirre, Félix Grande, Rafael Guillén, José Manuel Caballero Onal, Ricardo Molina, etcétera, etcétera. Es decir, prácticamente toda la generación del 50 y gran parte de la literatura española del siglo XX y contemporáneo. A todo esto hay que sumar artículos sobre Eduardo Mendicuti, Ana Rossetti, Felipe Benítez Reyes. En fin, prácticamente no ha parado de escribir desde que nació. No hace tanto, en el 2021, ganó el premio Manuel Alvar de la Fundación José Manuel Lara con un ensayo sobre la memoria de la guerra civil en la poesía, que tituló de una manera muy sugerente: Soldados y padres, de guerra, memoria y poesía, y que me consta tuvo una excepcional acogida a todos los niveles. Ahora nos trae otro título que no tiene menos de valor literario de por sí. El título ya es casi poesía y literatura, porque se llama República, Exilio y Poesía, la memoria rescatada de Gonzalo Martínez Sadó. O Sadó, no sé. Yo creo que sea Sadó. El libro del que vamos a hablar hoy, he intentado empezar después de este apunte biográfico sobre José Jurado, he querido empezar con un fragmento del libro que me parece hace muy evidente que encontraremos en este depurado trabajo, escrito con un lenguaje cordial, casi novelístico, aunque se supone, aunque pretenda, aunque no me queda demasiado claro, que tiene un valor ensayístico. El fragmento dice así: mientras Ángel anda no sé dónde, está hablando de los hermanos de Gonzalo, el protagonista, Federico soporta la depuración como maestro. Eduardo cumple la condena en la prisión de Liria como militar republicano. Y Pedro aguanta la cárcel en Pamplona y Toledo con la copia de poemas. Y mientras tanto, Gonzalo continúa el viaje hacia Madrid. Y entonces dice Pepe: me acuerdo de mi madre, en estos momentos, y de todas nuestras madres. ¿Cómo estarían ellas de haber tenido sus hijos repartidos por un mundo en guerra? ¿Cómo hubiesen soportado el desconocimiento de la suerte de cada uno de ellos? ¿Cuánto hubiesen llorado de saber que sus hijos andan de condena en condena, de castigo en castigo, de cárcel en cárcel? No es mi madre, dice José, no es la nuestra, pero estos pensamientos los tengo para Regina Sadó Granados, que es la madre de todos ellos. Este fragmento tan pequeño creo que resume muy bien el libro, porque al mismo tiempo que cuenta, que sigue el hilo de la historia, el hilo de la historia lo marca Gonzalo, que es, como he citado, el protagonista, pero al mismo tiempo, quizás lo habéis notado, se cuela la España de su tiempo y se cuela también el pensamiento del autor. Es decir, al mismo tiempo, en el mismo párrafo, se cuelan tres historias que van a ir en el libro en paralelo. Y eso pues lo convierte en más que un ensayo, porque al mismo tiempo es una reflexión casi continua, es una anotación casi continua de la vida de la España en la que vive este personaje, y todo eso va a contribuir a que al final del libro tengamos una idea de cómo se vive, cómo viven ellos y cómo funciona todo.
Yo seguí escribiendo que en un solo párrafo nos sirve para hacer la biografía de una familia republicana tras la Guerra de España. Y de alguna manera este fragmento cuenta también casi todo lo que irá dejándose ver en este último libro de José Jurado Morales. La memoria rescatada de Gonzalo Martínez Sadó nos va a servir para eso, para rescatar al mismo tiempo la historia de España, en parte de Sanlúcar y en parte de este territorio en el que vivimos. Porque el libro se desliza no solo sobre la vida y obra de Gonzalo Martínez Sadó, que es sin duda el corazón del libro, pero también lo es de la memoria de Sanlúcar de Barrameda en un momento crucial de nuestra historia, y es también la historia de España. Así es, sin dejar de ser la de Martínez Sadó, es primero la de los hombres y mujeres que soñaron que la República representaría todo lo que esperaban y que después de los mismos hombres que vieron, con dolor y desesperación, que más allá del combate cuerpo a cuerpo, más allá de la guerra perdida, había una lucha incesante contra la derrota y el exilio, además de una necesidad de levantarse y echar a andar para seguir viviendo. Pero hay también en este libro una última historia, que es la historia personal, el pensamiento, la sensación, la memoria de quien lo escribe, la reflexión, la pregunta que a momentos se suscita entre la vida de los otros para contar casi al mismo tiempo, aunque sea tímidamente, de soslayo, la de todos aquellos que hemos ido creciendo, haciéndonos preguntas sobre cuánto o qué pasó entonces. Preguntas que surgen de la rebeldía de quien no está dispuesto a aceptar que la solución de nuestro presente sea el olvido de quienes lo dieron todo hasta perderlo todo, para que algún día, a lo mejor un día que fue demasiado tarde, 40 años son muchos, pudiésemos contar lo que ahora contamos, aun sabiendo, como él recuerda de uno de sus profesores de instituto, que varios meses de investigación puedan resolverse en una sola línea. Y eso, que no es fácil, demasiadas veces ha de dejar muchos detalles en la telaraña de la memoria. Y es que investigar no siempre es fácil. Si investigar sobre personas conocidas es fácil o difícil, quería decir, imaginaos lo que es investigar sobre alguien que es prácticamente uno de nosotros. De uno de nosotros casi nunca queda rastro, casi nunca queda señuelo. Prácticamente lo que queda está en la memoria de nuestra familia y eso convierte el proceso de investigar todavía en mucho más difícil. Eso no fue realmente la historia de Martínez Sadó, pero sí fue casi su historia. Así que es todavía hasta más difícil cuando la persona sobre la que se hace es, en esencia, casi anónima. Una de tantas, uno de nosotros. En este caso, una de las muchas que soportaron sobre sus espaldas primero la guerra y después el triunfo de quienes se impusieron por la fuerza al legítimo gobierno de España y después tuvieron que cargar con la frustración y la crudeza del exilio o del destierro. Y es que ese mismo marco en el que el escritor, el autor del libro que quiere ponerle cara al escritor y al hombre que fue Gonzalo Martínez Sadó, se cuela en la historia y se dice: trato de imaginarme a mí mismo, cruzando Francia con 30 años, junto a una mujer y a un niño de muy poca edad, y me sobrecoge el intento imaginario de reconstruir los pensamientos de Martínez Sadó. Piensa en la guerra, o esto ya forma parte del pasado. Piensa en la República, en sus peleas anticlericales, en su apuesta por el comunismo, o esto ya da igual. Piensa en proteger como cabeza patriarcal de familia a su esposa o a su hijo. Piensa en dónde y cómo andarán su madre y sus hermanos. Este que hoy presentamos es, por tanto, un libro sobre Martínez Sadó, o es un libro sobre todos los que perdieron la guerra. Esa es la pregunta que a mí me suscita. O es sobre todos nosotros que hemos ido viendo llegar una democracia llena de dudas. ¿Es un ensayo, una iluminación, o es acaso una novela sobre un escritor que cuenta la vida de otro escritor? Los libros no son siempre blancos o negros, y este a momentos es blanco y en otros es un arco iris sobre unos cielos que ya pertenecen a un pasado demasiado presente. Pero ¿quién fue Gonzalo Martínez Sadó?
¿Quién es ese hombre que lleva consigo la misma esperanza que llevaron tantos otros que no terminaron olvidados en una cuneta con un tiro en el pecho o en la frente, pero que, con tiro sin él, fueron silenciados y olvidados allá donde estuvieron? Como también pasó con Luis Cernuda, con Concha Méndez, con Pedro García, con María Zambrano y tantos españoles que tuvieron que reinventarse sus vidas, unas vidas que se entrecruzan en esta memoria que es al tiempo la historia de un único hombre, pero también, como ya dijimos, la de Sanlúcar, la de España y la de muchos. Dice la ficha de filiación de Gonzalo a su llegada a México, a bordo del Messic, el barco que se hizo famoso primero por llevar a tierras americanas a 453 menores de edad, hijos de republicanos, y 2 años más tarde por ser el barco en el que Gonzalo dejó atrás los difíciles meses en Francia, donde había sufrido la barbarie del campo de concentración de Saint-Cyprien y la falta de humanidad de los vigilantes franceses. En ese barco, Gonzalo cruzó el Atlántico junto con otros 1.144 hombres, 628 mujeres, entre ellas su mujer, Mercedes Ruiz de Martínez, de oficio modista, y 146 niñas y 156 niños, y entre ellos Federico, el hijo mayor de la pareja, que entonces tenía solo 5 años. Sus otros 3 hijos, Gonzalo Manuel, Manuel Ángel y Mercedes Dolores, hubieron de nacer ya en México, durante el largo exilio. En julio de 1939, cuando Gonzalo abandona Francia, contaba 31 años. Tenía el don de gentes, y en las reproducciones de sus fichas de filiación en México, que bastante le han costado a José conseguirlas, aparecen 2 fotos en blanco y negro en las que nuestro hombre está de frente y de perfil, como suele hacerse con los que van a prisión. Pero a pesar de esto está sonriente y con gafas redondas, con la frente despejada y ancha. Y en una información escrita con las viejas máquinas de escribir que alumbraron el pasado siglo XX, se dice que su constitución física es regular, que su estatura es de 1,71, que es blanco y rubio, que tiene las cejas pobladas y los ojos azules, la nariz recta y el mentón oval, el bigote y la barba rasuradas, que habla solo español, que no tiene religión y que allá por 1908 nació en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, allí donde el Guadalquivir empieza a hacerse río, y que antes de partir para el exilio era comunista y estaba afiliado a la Unión General de Trabajadores, y que sus últimos trabajos en España fueron como funcionario del Ministerio de Agricultura, aunque en México hará un poco de todo, hasta terminar siendo albañil. En su pueblo, cuando contaba 20 años, lo llamaban Tirilla, y ya entonces usaba gafas, lentes de gruesos cristales y armazón de concha, y que en su cara, decían, destacaba una hermosa nuez en su cuello, de esas que suben y bajan con movimientos rítmicos, y que ya entonces era delgado y alto, y que en su figura no había ninguna seña extraordinaria que lo diferenciase de los demás, a no ser que fuese su simpática gracia andaluza. Así que Martínez Sadó es exactamente eso, un hombre corriente que presenta el atractivo de que su vida minúscula se ensarta en la historia mayúscula del siglo XX, de nuestra historia en el siglo XX, de tal manera que José Jurado aspirará a que, si seguir los pasos a Martínez Sadó, le servirá para pensar en la España de la monarquía de Alfonso XIII, en el país que fuimos bajo la dictadura de Primo de Rivera, en el que nos convertimos durante la Segunda República y más tarde en lo que terminamos siendo tras la Guerra de España, durante el exilio primero y tras la dictadura de Franco, la transición y la democracia después. Dice Jurado que no es alguien a quien trató, pero que sí es alguien que de algún modo ha aportado su tesela en el mosaico de su persona. Y es alguien, un hombre de tantos, fue un hombre de izquierdas que estuvo por la República, por el liberalismo social, por la defensa del Estado laico y anticlerical a todas luces. Más de un problema hubo de costarle este empecinamiento o esta utopía en España, y por el reformismo en temas agrarios, fiscales y militares.
Dice José que Gonzalo es combativo y provocador, irónico y sarcástico, al menos cuando publica en La Chispa, una revista sanluqueña, pero que también es directo, claro, y que no tiene miedo cuando escribe para Cristal o para el Diario de Cádiz o el Imparcial o el Heraldo, entre otros medios en los que va dejando memoria de su ideario. Un ideario que le costará incluso el verse excluido en una ciudad que a momentos no le acompaña y en la que empieza a verse sin trabajo y sin sustento. Hijo, la política nos va a arruinar, le espetó su madre cierto día a punto de salir con toda su familia camino de Madrid. Ese fue quizás el principio de una larga travesía que continuaría después con el alzamiento militar y que fue tocando de una forma u otra a todos los miembros de su familia. Por un lado, la depuración de maestros que firmó la Junta Técnica del Estado que presidía José María Temán y que apartó a su hermano Federico del magisterio. Tampoco escapó su hermano Eduardo, militar de profesión, que estuvo encarcelado mientras la burocracia se fue cebando en el desorden y en el caos de un nuevo régimen marcado por la venganza. A Pedro, otro de los suyos, también terminó en la cárcel, y si algo lo salvó, ahora que la poesía parece que casi nunca sirve para nada, fue componer de memoria una antología de poesía clásica española compuesta a base de su memoria y la de sus compañeros de presidio. La poesía, como también le pasaría en los mismos años a Miguel Hernández o a Antonio Buero Vallejo, les sirvió para cubrir la desazón y la miseria de la cárcel. Gonzalo, nuestro hombre, el protagonista de todo esto, tampoco dejó nunca su interés por la cultura, la poesía o el flamenco. Las fechas puestas al pie de los poemas de sus libros revelan que escribe en las décadas del 40, del 50 y del 60, que escribe más o menos, quizás por rachas, pero que no deja su afición nunca por la poesía. De todos modos, ya les voy a contar poco, lo demás deberían leerlo. En la historia, en la memoria de la gente corriente, como en la de Gonzalo, está escrita la historia de los pueblos, la historia de veras que a veces, como en este caso, se cuela de golpe en la historia oficial que llega a los libros. Ese es el valor de esta obra que nos trae José Jurado. Anónimamente, todos nosotros estamos escribiendo la historia. Buenas tardes. Dice Manolo, vuestro profesor, que estáis pagados todos. Y yo no tengo dinero para pagarle en jamón y vino lo que me ha regalado esta tarde, vamos. Porque es una presentación que está no a la altura, sino muy por encima de lo que yo puedo decir. Es decir, en este caso el telonero lo ha hecho tan bien que es muy difícil que ahora yo pueda defender el libro. De verdad, ha sido una maravilla, Manolo. Lo delicado que lo has hecho, lo exhaustivo que lo has hecho, todo, no hay nada que no hayas tocado. En la medida de lo posible a mí me gustaría que fuera más un diálogo con vosotros y con Manolo que yo hablar, pero aún así, agradezco en primer lugar a la Fundación, desde el difunto Pepe Caballero Bonal, a don Fernando, a Pepa y a todo, a Carmen que está al fondo, que me hayáis invitado. Agradezco a los amigos que veo por aquí, está Julio, Ignacio, Mauricio, están todos Griffith. Agradezco a los amigos que han venido aquí y agradezco especialmente a Manolo que haya leído el libro y que haya dicho estas palabras tan ajustadas a lo que yo he pretendido. Da miedo porque igual que quien baila una bulería y luego tú le dices, ¿has hecho no sé? Y quien la baila dice, yo no sé lo que he hecho. Y digo, o quien canta tú, no, es que a mí me sale así. Pues cuando él ha dicho cosas digo, eso he querido yo hacer. Sorprende que una vez leído por otro, tú te das cuenta de lo que has conseguido sin pretenderlo. Bueno, como se trata de cautivar a la gente joven para que vengan aquí a partir de ahora, os diré a vosotros por qué he escrito este libro. Yo os veo a vosotros como una vez me vi a mí, con esa edad.
Y vosotros me veis a mí con una edad ya vieja que es la que vais a tener también. Es decir, me veis como os veréis vosotros. Este libro empezó cuando yo tenía vuestra edad, iba con un profesor de instituto, que no se llamaba Manolo, pero que era un profesor de instituto, y yo iba andando con él. Él me había cogido el cariño suficiente como para llevarme, más o menos forzado, como vosotros habéis venido aquí, por todos los sitios que él iba. Se llamaba Narciso Climent. Y un día iba yo por Sanlúcar y él se paró a hablar con un viejecito, para mí, que yo tenía 17 años, un viejecito. Y cuando terminé de escuchar lo que ellos hablaban, yo no dije ni pío como vosotros ahí, ¿no? Lo único que no me pude esconder en el móvil, porque no había, tuve que aguantar a los dos hablando. Dijo, este es un poeta que se exilió. Fue lo único que yo sabía de ese señor anciano en aquel tiempo. Como ya por entonces yo estaba en el COU antiguo, segundo bachillerato, y me gustaba la literatura, me compré los 3 o 4 libros que habían sido autoeditados en Sanlúcar y que era muy fácil de conseguir, porque había un montón por cualquier sitio. Me leí algunos poemas de los toros, del flamenco, de personajes de Sanlúcar, y eso quedó ahí. Eso quedó ahí muerto, porque las cosas que pasan quedan muertas. Lo que ocurre es que hay, de vez en cuando, algunos interruptores que despiertan a los muertos. Y sin yo darme cuenta, hace 3 o 4 años, despertó ese recuerdo. Estoy en un proyecto de I+D, de cosas de la universidad, sobre la memoria histórica, sobre el exilio en la Universidad de Valencia. Y la profesora me dijo, Pepe, tienes que hacer esto. Estoy trabajando sobre otro exiliado famoso, Max Sau, todas sus cartas. Bueno, que las tiene con Pepe Caballero Lunar también. Y haciendo eso, le dije, vale, yo me comprometo con Max Sau, pero déjame que yo sea feliz conmigo mismo. Porque yo, desde que empecé a cumplir años, entendí que la investigación tenía que ir vinculada a mis raíces. Da igual que yo estudie a Lorca, si luego me satisfago a mí mismo estudiando a alguien de la zona, a Pepe Caballero Lunar o a un sanluqueño. Entonces, convení con ella en que efectivamente yo iba a aportar lo que pudiera sobre Max Sau y los grandes del exilio, pero que me dejara escribir un librito sobre uno de mi pueblo. Vale. Y ahí acordamos eso. Entonces, yo he cumplido lo mejor que he podido con la academia y he publicado unos artículos para que tenga un impacto y en Estados Unidos y esas cosas. Pero luego me he dado el capricho de escribir este libro. Porque este libro, como bien decía Manolo, más allá de que sea sobre Martínez Sado, es una búsqueda de mis raíces. Lo he escrito sin prisa ninguna. Sin prisa ninguna. Cuando estaba escrito lo he reescrito. Me he dado el capricho de ir en busca de mis raíces. Así que cuando yo he escrito de Martínez Sado, yo lo que he querido es saber en qué medida una persona que vivió 50, 60 años antes que yo en Sanlúcar ha influido en mí. En principio no ha influido en nada, es verdad. Pero yo pienso, si este tenía en aquel tiempo viña y hacía manzanilla al padre, se dice que el vino de Jerez, esa solera va quedando y el carbono 14 dice que dentro de 100 años hay algo de ahí. Es decir, yo estoy bebiendo quizás vino que él vendimió en sus viñas, quién sabe. Era un quejica, como ha dicho Manolo antes, era un hombre rebelde que se quejó al ayuntamiento muchísimas veces para que pusieran el tendido eléctrico, para que asfaltaran el suelo, para que arreglaran el campo de fútbol. Pues lo poco o mucho que consiguió, yo me estoy beneficiando también. Yo soy profesor de literatura porque leía a la gente de mi pueblo, leía a él. Entonces ha influido también sus poemas, bueno o malo, pero ha influido en mí. Por tanto, cuando buscamos a alguien de nuestra zona, en el fondo nos estamos buscando a nosotros mismos. Yo tenía muy claro que él no es Max Sau, que él no es Pepe Caballero Bonal, que él no es García Lorca, y por tanto que mi objeto de estudio no podía quedarse solo en Gonzalo Martínez Sado, porque hubiese muerto en 15 líneas para la Wikipedia, porque no hay tanto documento sobre él. Así que desde el principio me guié por una idea de un italiano que se llama Carlo Ginzburg, que tiene un libro que se llama El queso y los gusanos, un libro del año 76, donde él parte de un molinero, un tipo común, ordinario en la medida en que no es extraordinario, un tipo común, que vive en la Italia del siglo XVI, y seguir a ese molinero le sirve para reflexionar sobre la Italia del siglo XVI y sobre todo la Inquisición. Es decir, mi idea ha sido la misma que la suya, seguir los pasos de un individuo, de una persona común como vosotros, como vuestros abuelos, una persona común, para reflexionar sobre el mundo que le toca vivir, es decir, la España del siglo XX. Así que sigo los pasos de Gonzalo Martínez Sado para escribir sobre la España de la que yo creo que yo vengo del siglo XX y del sur. Así que buscar la identidad, la personalidad, la historia de Martínez Sado es buscarme a mí mismo. No tengo ninguna deuda con su familia, no la conozco, la he conocido posteriormente,
no conocía a este señor, no tengo por qué dedicarle 2 años de estudio, así que lo he hecho por capricho. Ya digo que ha sido más bien una especie de microhistoria. Manolo nos ha citado algo, y es que este libro no está basado solo en la memoria oral, le preguntaba a la gente de San Lucas que lo recordaba, sino sobre todo en documentos. He estado, no sé si en 15 o 17 archivos o una cosa así, y he encontrado muchísimo. Es decir, de cualquiera de nosotros va quedando en pie en todos los archivos. Archivos episcopales, eclesiásticos, judiciales, parroquiales, municipales, es decir, nuestro nombre está registrado en todos los sitios. Yo me fui en primer lugar al archivo de San Lucas, luego me fui al archivo de la Universidad de Sevilla, porque supe que estudió allí, a la Central de Madrid, y luego, como sabía que había tenido problemas con la guerra civil, me fui al archivo de la memoria histórica, que está en Salamanca, como sus hermanos habían sido militares, al archivo militar de Guadalajara, al archivo histórico que está en Madrid, y así fui recorriendo varios archivos nacionales. Luego, como supe que había pasado por Francia y que había saltado a México, encontré documentación suya en otro archivo, en el archivo diplomático de las relaciones entre la Embajada de México y de Francia, eso está en París. Y luego, como supe que había llegado allí, pues empecé a buscar en documentos españoles en México, en el Ateneo, en el colegio, en el Luis Vive, en el Instituto Luis Vive, en el Colegio Madrid de México y sobre todo en el Archivo General de la Nación de México. Y allí hay muchísima documentación sobre los exiliados. Alguna de ellas, a partir del 78, volvió o vino a Madrid, ¿no? Y está en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Bueno, pues de todo esto he ido encontrando un montón de papeles viejos que yo los he ido aquí amontonando. Cuando los tenía amontonados y bien repartidos, el exilio esto, el exilio otro, me planteé que eso quedaba muy feo, parecía una Wikipedia. Citar una carta de un ministro, citar la cartilla esta de inmigrante o la cartilla de naturalización que se llama, es decir, de cuando ya se le da la nacionalidad mexicana, me parecía que era muy frío y muy... Y entonces lo que hice fue contar, como lo haría Javier Cerca en sus novelas, contar cómo he ido encontrando esos documentos. Decía Manolo, por ejemplo, el caso de su cartilla de inmigrante, que me costó mucho localizarla. Eran 2 hojas en el archivo y una vez que la tenía localizada no la podía traer porque, cosas de la investigación, no podía pagar en una divisa diferente al peso mexicano. No podía hacer transferencia, no podía hacerlo a través de la universidad, no había fórmula. Y entonces me inventé un caballo de Troya, me metí dentro de Ciudad de México. En Berlín conocí a una profesora, di una conferencia en Berlín y conocí a Concepción Campani, creo que es, o Campani, bueno, una española que lleva 40 años allí, en la Universidad Autónoma de México. Le dije, mira, Concepción, cuando usted vuelva puede hacerme este favor, y a través de ella me lo compró, que eso costaba nada, y me lo envió. Y así es como he ido descubriendo estos documentos, y es la vez, de verdad, que he llorado con este libro, cuando yo, después de seguir la pista de un viejo, porque en mi mente era un viejo, murió con 94 años, después de seguir la pista de un anciano, digo un viejo porque lo conocí con 17 años y para mí era eso. Después de seguir la pista de un anciano, descubrí que este anciano alguna vez tuvo 31 años. Cuando yo vi esa foto de un tipo joven, fuerte, con más futuro que pasado, me di cuenta de que realmente yo no tenía que hacer un relato riguroso de los documentos, sino que también tenía que hacer una interpretación emocional del momento vital de este hombre, porque no es lo mismo ir al exilio soltero y sin niño que con una mujer y un niño de 5 años. Entonces intenté trasladarme a su cabeza para interpretar, igual que en Soldado y Padre, las emociones que siente un ser común frente a un hecho extraordinario. Como soy incapaz de ponerme allí, porque es incapaz de que yo sepa lo que es sufrir una guerra, en la medida de lo posible he traído ese relato al presente y me he puesto en la cabeza de una madre ucraniana, de un niño en Gaza, de situaciones dramáticas del presente para tratar de comprender ese conflicto emocional. Y traté de describirlo. Y una vez que lo tenía descrito, me acordé de ese libro anterior, Soldados y Padres, que cuando lo leyó un amigo de Sanlúcar, José Miguel Évora, que es músico, me dijo, Pepe, el libro está, pero ¿dónde estás tú? ¿No? Me dijo él. Hay mucha información, ¿dónde estás tú? Entonces he reescrito este libro metiéndome como personaje. Y por eso el libro empieza contando esta anécdota. Yo nunca conocí a Gonzalo Martínez Salor, pero lo vi una vez. Y a partir de entonces yo continuamente me meto como personaje, hablo de mi familia también, hablo de
de qué tipo de familia vengo yo para compararla con la suya, qué haría yo en la República, qué hubiese hecho yo en la República, qué hubiese hecho yo en la Guerra Civil, qué hubiese hecho yo en un exilio, pero no porque yo quiera hablar de mí, no es una cuestión de ego, sino de empatía. Solamente sabiendo qué pudo sentir ese señor, yo podía escribir mejor. Entonces me he trasladado a su cabeza, no he llevado su vida a la mía, no, lo que he querido es llevar mi vida a la suya. En fin, y ya está, y he escrito un libro que se cierra con 10 o 15 poemas de los suyos que he seleccionado relacionados con su experiencia en los campos de concentración, en bombardeos en Madrid, en la República en San Lucas, los que me han parecido que mejor reflejan todo este periplo que efectivamente es bastante dramático. Bueno, y me callo ahí, si tiene Manolo, ahora hablamos un poco más, o si alguien quiere preguntar, pues yo ya empiezo a profundizar. De todas formas, lo que sí parece muy curioso en el libro que un personaje anónimo prácticamente sigue el mismo recorrido que la mayoría de las grandes figuras de nuestra política o de nuestra literatura, porque cuando uno lo va viendo, va siguiendo su itinerario por la España de su tiempo, pues llega a esa conclusión, ¿no? Que aparte que él tenía muchos contactos, porque en el libro tú, por ejemplo, citas que conoció a Diego Martínez Barrio, que conoció a Blasco Garzón, y vas citando a gente que eran notables en su tiempo, ¿no? Y esos contactos, ¿cómo les llegan? Yo no conocía a él y no sé cómo, pero realmente he intentado entender al hombre. Entonces una de las premisas que he tenido en el libro es la idea de Heráclito, que nuestro carácter define nuestro futuro, ¿no? El carácter es el destino de un hombre, ¿no? Y luego Walter Benjamin y Sánchez Ferlós cuando hablan del premio Cervantes. Somos una forma de ser y eso va influyendo en nuestro futuro. Pues yo desde el principio he entendido, por lo que he visto en la entrevista que le hicieron en televisión, que era un hombre efectivamente resuelto, un tío echado para adelante, con don de gente, con habilidades sociales. Y él cuenta en esas entrevistas que cuando tenía 14 años, en verano en San Lucas, venían a veranear algunos sevillanos, Diego Martínez Barrio y gente así, Blasco Garzón y otros políticos, abogados, intelectuales, Manuel Barrio, gente de Sevilla que veraneaba en San Lucas. Y él ya con 14 años tenía esa inquietud política y se acercaba a esas tertulias, a esos cafés, a escuchar sin más. Y algunas de esas amistades de 14 años le sirvió luego en la República. Por eso tened cuidado con las amistades ahora, que lo que ahora sembréis recogeréis después. Llama mucho la atención también cómo en los artículos que él escribe, que muchos de los problemas que él se planteaba en aquel tiempo siguen prácticamente vigentes, ¿no? Por ejemplo, él aborda el problema catalán, que fue un problema que lo abordaron muchos personajes de este tiempo, muchos republicanos de aquel tiempo, y llama muchísimo la atención que casi todo lo que a él le preocupaba sigue en pie. Es decir, casi, aunque nos parece que ha cambiado mucho, que nuestro país es diferente, y en algunos aspectos lo es, pero en algunas claves sigue siendo el mismo país que él vivió. Es decir, él tenía el sesgo ese anticlerical a muerte, pensaba que el Estado y la educación, ya, él se embarca en el tema del problema catalán, que sigue en marcha. Es decir, casi todo lo que nosotros, y casi todo lo que vamos estudiando en la historia de España, y casi todos los problemas que siguen vivos ahora, él ya se los plantea con la diferencia de que hace prácticamente 100 años. Sí, a mí me llamó también la atención eso, ¿no? Como hay una serie de cuestiones que son crónicas y perennes. Pero más que eso todavía, Manolo, me llamó la atención lo joven que es cuando reflexiona sobre estas cosas, porque él cuando funda la Juventud Republicana Sanluqueña tiene 18 años, y estos artículos de los que tú hablas tienen sobre 20 años, y habla del separatismo, lo llama así, el separatismo catalán, habla del anticlericalismo. Hay, por ejemplo, una carta que es muy curiosa, que tiene vuestra edad, y le escribe al alcalde de San Lucas diciéndole que eleve, como alcaldía, al gobierno de España, que eleve la siguiente petición, que de una vez por todas se separe Estado e Iglesia. Y eso lo hace con 18 o 19 años, ¿no? Es utópico porque pide, y el ayuntamiento le responde, vamos a cursar su petición.
Pero bueno, es un tipo que ya con esa edad. Y una de las cosas que yo digo en el libro cuando intento comprenderlo es que yo no tenía esa madurez con 18 años, yo no estaba ni para esos combates ni para las reflexiones tan profundas. Siguen los mismos problemas, efectivamente, pero él cuando argumenta por qué es republicano, por qué es antinacionalista catalán, por qué es no sé qué, no sé cuánto, lo argumenta con unos textos que yo creo que hoy día, que parece que estamos también muy politizados, nosotros somos de Vox o de Podemos, pero no tendríamos ni 3 razones para estar en un sitio o en otro. El común de la gente, ¿no? Y él, en cambio, argumenta y argumenta el porqué de una decisión u otra. Pero efectivamente son temas que no han cambiado en general. Con 18 años habla del absolutismo, de la dictadura de Primo de Rivera, de la necesidad de monarquía y sobre todo de república, que son asuntos que hablan de la madurez y la altura de miras que tiene con 18 años. ¿Y por qué no entra un poco en el detalle qué le lleva a que él empiece a tener problemas en Sanlúcar, que empiece a estar sin trabajo y que su madre le llegue a respetar eso que yo comentaba antes? Sí. Bueno, nosotros somos, lo decía yo antes, miro siempre al fondo sur, nosotros somos lo que alguna vez fuimos, ¿no? Y vosotros seréis en el futuro lo que ahora mismo estáis construyendo. Y todas las cositas que estáis haciendo parecen que son tonterías, pero poco a poco irán conformando vuestra identidad. Él cuando era niño tiene una costumbre con la familia. El padre es el número 50 de los hacendados de Sanlúcar. Es decir, el padre es un rico, por llamarlo así, un acomodado, un burgués. Tiene una finca, Miraflores de la Alta, todavía está la casona, se está cayendo, tiene viña, embotella manzanilla, embotella amontillado, embotella un tónico que se llama tónico Sadoc, tiene una fábrica de venta de harinas, es decir, el padre es un hacendado de Sanlúcar. Y sin embargo, y esto es una de las cosas que quiero dejar muy clara en el libro, es que los estereotipos no se cumplen. Un ateo no tiene por qué ser comunista, ni un religioso tiene por qué ser de derecha. Estamos muy cruzados. El padre, siendo un señorito de Viñas de Sanlúcar, es republicano, pero no de la Segunda República, sino de la Primera República, ¿no? De forma que tiene una costumbre en los años 10 que consiste en izar la bandera republicana todos los domingos en la finca y pone a los 7 niños allí a cantar cánticos relacionados con la Primera República. Así que los 7 niños, los 6 niños y la niña, nacen republicanos por esa costumbre familiar. Y cuando llega a los años 20, el padre, que es el concejal por el Partido Republicano a partir de 1909, el niño funda la Juventud Republicana Sanluqueña y empieza a pegarle palos a todo el que se movía cerca de la iglesia, cerca de las bodegas de Sanlúcar, cerca del Ayuntamiento y el Partido Conservador, en los escritos, eso que tú decías, del semanario La Chispa, y empieza a buscarse enemigos. Y ahí aporto 2 o 3 juicios que tiene, porque lo han denunciado por anticlerical, porque una señora de bien de Sanlúcar dice que ha visto al diablo, porque el otro estaba haciendo no sé qué. Es decir, problemas fundamentalmente más con el clericalismo que con la política. Hasta el punto de que hay un apellido muy famoso en Jerez, Ruiz de Badanelli, que proceden los Badanelli de Sanlúcar, un sacerdote, Pedro Badanelli, es el que ya de verdad le busca los problemas, porque Pedro Badanelli, en aquel tiempo que escribió una novela en 1929 con un trasfondo homosexual, fue denunciado por Gonzalo Martínez Sadó en un articulito de esto, diciendo que se iba a las bodegas de Sanlúcar a montar fiestas con niños jovencitos para luego tener relaciones homosexuales y fiestas ráquicas y medio pornográficas, ¿no? Y entonces ahí sí que se metió en contramano, porque este Badanelli, que llegó a ser el asesor espiritual de Perón, cuando en el 31 ya por estos problemas con la iglesia y la homosexualidad se tiene que ir de España a Argentina, termina allí siendo uno de los capitostes de la iglesia argentina. Pues era un tío muy formado en derecho, en leyes, y le escribió un artículo tremendo, una carta que pongo aquí. Y eso ya empezó a desestabilizar a Gonzalo Martínez Sadó. Y la viña empieza a tener problemas porque no encuentra trabajadores que quieran cortarle la uva, no encuentra bancos que le den un crédito para contratar a gente. Y una vez que han cortado la uva, los señoritos, los apellidos de las bodegas de Sanlúcar, no le compran la viña. No le compran la uva, perdón, para el mosto. Así que el padre, que había muerto el mismo año de la llegada de Primo de Rivera, el 23, la madre, viuda, no puede afrontar esto, se ven
apartados de la sociedad sanluqueña, siendo una de las familias ricas, pero republicana, y en el año 33 venden la viña y deciden marcharse, y se van todos a Madrid. Hasta entonces él es republicano. Pero cuando llega allí, se afilia por primera vez a la izquierda republicana de hazaña, unos pocos meses, porque conoce a Pedro Cantón, y, bueno, da igual quién sea ahora, y va a unos cursos de marxismo con este Pedro Cantón, le convencen el comunismo, y a partir del año 34 ya la república se le queda corta y se hace comunista. En fin, resumiendo lo que tú dices, ¿de dónde viene todo esto? Pues de una costumbre familiar que lo hace republicano, anticlerical, rebelde y peleón, ¿no? Y eso, pues, no gustó a las fuerzas vivas de Sanlúcar de los años 23. Bueno, estoy contando la vida de un sanluqueño, pero da igual que hubiese nacido en Paterna, en Jerez o en Bilbao, que fueron historias comunes de lo que a cualquiera de nosotros politizados en aquella época nos podía haber sucedido. Es curioso que ese espíritu peleón lo mantiene hasta el final de sus días, porque hay un determinado momento, ya casi terminando el libro, tú lo comparas lo metes en el mismo grupo que Stefan Hesse, que José Luis San Pedro, que Pepe Caballero Bonal, cuando se apuntan a los indignados, ¿no? Cuando apuestan por lo que después Podemos y todo eso todo este movimiento que hubo en Europa y en Madrid, aunque después parece que se ha diluido un poco. Lo que yo quiero contar en este libro es que Martínez Adó, si lo contamos a él solo, es que no tiene sentido, porque es contar la vida de mi padre, es que no tiene sentido, ¿no? Yo lo que he querido es confrontarlo con los espejos que he ido viendo a lo largo del siglo XX. Entonces, cuando llego a la etapa de senectud, cuando ya es un anciano que sigue combatiendo, que sigue peleando, que sigue firme en el comunismo, lo veo con tal coherencia ética y civil que me acuerdo de otros ancianos que han llegado dando guerra hasta el último de sus días, ¿no? El indignado de Stefan Hassel, San Pedro, Pepe Caballero Bonal y otra gente que han dicho verdades como puño porque ya les importaba muy poco la represalia o lo que le pudieran decir con 90 años. Efectivamente, lo que hago al final de su vida es compararlo con otro cascarrabia para la prensa, pero gente con un potencial ético muy coherente. Bueno, si hay alguna pregunta así, yo... Fáciles como las que a ti te gustan los exámenes, ¿eh? Una pregunta. ¿Es tan difícil realmente saber de dónde venimos? ¿O hace falta tener contacto? Mira, yo en el libro pongo, es que no sé a qué te refieres tú, ¿no? No sé a qué te refieres, pero yo por ejemplo pongo que yo nunca he tenido interés en saber de dónde vengo, más allá de preguntarle a mis padres. Entonces mi padre me dice, no sé, mi padre es de campo y no sabe leer, ¿eh? Mi padre es de campo y no sabe leer. Y mi padre me dice, no sé, mi abuelo era de campo y de Sanlúcar. Y cuando le pregunto a mi madre, digo, mamá, ¿tú qué? Que está en el centro adulto. Me dice, no sé, mi abuela y mi abuelo eran de campo y de Sanlúcar. Entonces, ¿de dónde vengo yo? Yo vengo del campo y de Sanlúcar hasta mi tatarabuelo. Más allá no lo sé porque yo no he querido, ¿no? Pero, por ejemplo, este profesor del instituto, Narciso Climen, que también era sacerdote, estuvo aquí muy vinculado a los scouts de Jerez y a la catedral, él, por ejemplo, ha investigado mucho en los archivos eclesiásticos, parroquiales. Y ahí sí puedes saber de dónde viene, porque puedes ir tirando. Luego, hasta hace muy poco, en papel y ahora también digitalmente, en los archivos del juzgado, vamos, de esto no se llama juzgado, del registro civil, ahí también puedes ir tirando es decir, todo eso lo puedes encontrar, ¿no? Pero aparte, si tú tuvieras un familiar con un apellido que es famoso, digamos, porque ha sido algo, el gobierno de España, tú lo pones en Google y lo vas a encontrar, tiene un sistema de búsqueda, se llama pares como par, un par o pares, y ahí están conjuntados todos los archivos que tienen digitalizados. Tú pones ahí el apellido que tú quieras, por ejemplo, yo ponía Martínez Adó y te aparece 5 fichas en el Centro Documental de la Memoria Histórica, en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, por ahí también podría. Eso si tú me estás preguntando por dónde venimos en el sentido documental. Para mí es mucho más importante la pregunta si la hace más profundamente. ¿Tú de dónde vienes? Yo, por ejemplo, vengo de un padre que no sabe leer y del sur de España. Y eso es lo que le da explicación a mi identidad ahora y mi valoración como profesor en la universidad
soy aquello, pero podría haber sido un hombre de campo igual que mi padre, con la misma dignidad, ganando menos dinero y sudando más y con las manos encallecidas. Vengo de ahí y luego también tengo muy claro que vengo del sur y que por elección, yo he dado conferencias en Estados Unidos, en Finlandia o en Marruecos, pero por elección sigo viviendo en el sur, porque es donde yo me encuentro feliz. Pero igual me encontraría de feliz si hubiese nacido en Sestao o si hubiese nacido en Bilbao, me da igual. Pero como mis amigos de chicos están allí, mis profesores están allí, las costumbres que he ido adquiriendo relacionadas con el tipo de música, de comida, de bares, de relaciones sociales están ahí, pues he encontrado la felicidad. Entonces, ¿es importante saber de dónde venimos? Para mí sí, porque eso es lo que me da seguridad de creer que estoy en el sitio adecuado ahora y querer seguir estando donde estoy, ¿no? Entonces, planteate de dónde vienes tú, ¿no? Porque venir de una madre costurera, de una madre profesora, de un padre de la fábrica de botellas, todo eso va explicando nuestras identidades que son cambiantes a lo largo de la vida. A lo mejor yo estoy pensando, lo que puede preguntar el chico, es si conocemos nuestra historia. Por eso es muy importante lo que tú has hecho, la investigación, la verdad histórica, porque por suerte, por desgracia, muchos de nosotros vivimos en una etapa, en una dictadura, en la que nos contaron la historia de los vencedores. Con lo cual, pues fue una mentira. Claro, cuando tú vas indagando y vas investigando todo lo que pasó, entonces vas encontrando esa verdad que todavía se busca, que todavía se sigue buscando. La gente es que no sabía si te refería a de dónde venimos individualmente o colectivamente. Individualmente, ¿no? Y ella dice que también es muy importante que sepamos como colectivo, como comunidad que hemos coincidido en un tiempo y en un espacio, ¿no? En la España del siglo XXI, tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? Y es lo que ella dice, que siempre es importante acercarnos lo máximo posible a la verdad. Nunca hay una verdad única, porque todo se puede contar desde muchas perspectivas, pero en la medida de lo posible hay que buscar ese pasado silenciado a veces, ¿no? ¿Cómo le fue a Gonzalo como poeta? En el aspecto literario, las influencias y cómo le fue, si tuvo resonancia su poesía. Sí, hay un capítulo que yo dedico a analizar su poesía y digo con toda la honestidad y a lo mejor con la injusticia propia de un profesor, que a mí no me gusta su poesía, porque que yo haya biografiado a alguien no quiere decir que yo me identifique con todo. Ahora, él es republicano, pero yo, por ejemplo, en los estudios de San Lucas he estudiado a José Luis Acuaroni, que fue soldado franquista y era falangista, o a Manuel Barbadillo, que era conservador, religioso. El escribir de una persona no significa que tú lo hagas ángel o lo endiose, ¿no? Por tanto, cuando yo llego al análisis de su poesía, digo que a mí su poesía no me parece nada brillante, porque realmente es un fácil constructor de verso, tiene mucho ritmo, él cantaba flamenco, entonces los octosílabos los monta muy bien y te hace un ripio y poco más. Y de hecho tiene muchos poemas que no valen más que lo que vale el neopopularismo del peor Pemán, del peor Alberti o del peor Villalón. Cuando le canta a las mujeres guapas, cuando le canta a un torero, son poemitas para recitar, que queda muy bien porque tiene muy buena oratoria, pero luego leído se te queda en nada, porque es repetir un tópico, la mujer guapa andaluza. Ahora, dentro de esa poesía hay una que tiene el valor de la existencia. Son poemas donde habla de los bombardeos, de la muerte de una hija, hay uno que se llama Campo de Concentración, Exilio, Camino del Exilio. Ahí sí por lo que tiene de dolor existencial. Y ahí sí que efectivamente hay algunas imágenes simbólicas, la imagen de la cornada, de la oscuridad, de la incertidumbre. Ahí sí que tiene algo. Y de hecho, los poemas que he seleccionado al final, que son 10 o 15, son estos poemas más existenciales, porque creo que es donde está lo mejor de su producción. Pero realmente no fue un buen poeta. El primer libro lo editó en el 28 y los otros 4 lo editó Santa Teresa, una industria gráfica de San Lucas, costeado por él. Así que tampoco es que fuese un poeta de tirón nacional, ¿no? Como poeta, en mi opinión de lector, creo que es un poeta menor. Creo que está muy por encima su vida de su obra, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Antes decía que aunque él quizá no te había influido a ti como persona, que no lo habías conocido, pero sí que era
una tesela dentro de tu... me ha gustado mucho esa expresión de la tesela porque yo creo que todas las pequeñas historias, las microhistorias, las personas ordinarias, como tú decías, que han ido, son teselas dentro de la historia general, como decía Ifigenia, y al final la historia no es más que un conjunto de pequeñas piezas, microhistorias de personas más o menos ordinarias, más o menos comunes, porque un Lorca o un Miguel Hernández son, bueno, excepciones dentro de la historia. La historia la forma no Miguel Hernández y Cernuda, no, la historia la forman las otras teselas, pequeñas teselas como por ejemplo puede ser Martínez Sado o cualquiera de nosotros. Entonces yo creo que me ha gustado mucho esa imagen. De hecho, Pepa, como siempre he querido que el libro que parece sobre Sanlúcar y lo que menos se habla es de Sanlúcar, porque realmente es una reflexión más profunda y universal. De hecho, una de las cosas que yo digo aquí es que hasta qué punto los que sospechamos que son los que manejan el mundo, ¿no? O los que han influido en el mundo, un Gandhi, un Martin Luther King, ¿no? Alguien, un Barack Obama, hasta qué punto ese tipo de personajes que lo tenemos como gran emblema influye en una barriada de un pueblo, porque mi madre no tiene idea de quién es Martin Luther King. En cambio, yo lo que me planteo aquí en el libro es hasta qué punto de verdad no somos lo que somos por los párrocos, por los entrenadores de los equipos que vosotros estáis, por los líderes sindicales, por un maestro en la universidad, por un vecino que en algún momento... Entonces, una de las reflexiones que yo hago aquí es que realmente somos lo que somos no por los líderes universales, que eso influye muy poquito en nosotros como individuos, sino por esos líderes locales que están ahí, tú no sabes cómo, pero que de algún modo van influyendo, ¿no? Entonces somos el constructo, estamos determinados, yo creo, por la gente más cercana y no por los grandes, ¿no? No, yo creo que en mí influye mucho más el que me entrenó a fútbol que Messi, por ejemplo. Sí, a mí me pasó parecido a ti, porque claro, yo cuando vine a Sanlúcar, que fue en el año 77, pues yo creo que estaba recién llegado él también. Yo me lo habían dicho, dice, mira, este hombre es comunista, porque yo entré cercana al partido, pero nunca me dirigía, me daba como apuro, a lo mejor ahora no me da tanta vergüenza, ¿no? Pero en aquellos tiempos sí me daba un poquito de apuro, y sí lo veía paseando por la calle en Fan de Beatriz, que creo que vivía ahí, Sí. por la zona de la calzada, en los bares de por allí lo veía. Y siempre me hacía una ternura especial por ese hombre, ¿no? Y un día, cuando ya cercano cuando inauguramos el Monumento de la Memoria Histórica de Sanlúcar, pues se acercó una chica, una mujer, y me dice, mira, yo soy la hija de Martínez Sado, me llamo Mercedes, y me gustaría pues darte unos libros de él, para que tú los tengas, y total, que fue de esa forma que la conocí yo a Mercedes. Y luego te mandé la foto, ¿no? Que un día nos hicimos una foto con la bandera republicana, o que además era su colegio republicano en México. Y de hecho, digo, la mandaste y dice, sí, les ha encantado, sí, con la bandera puesta las dos. Y bueno, pues fue una historia así, como lo conocí yo, y me llegó, entre sus libros, me llegó un libro de poemas del padre. Claro, lo que tú dices, un poeta menor, pero bueno. Claro, sí, a él le valió, también personalmente, porque escribiendo superó sus miedos, sus terrores, sus cosas que pasaba ese hombre, por lo menos en la poesía. Ahora que tú hablas de izquierda y del Partido Comunista, ayer o antes de ayer, no me acuerdo si fue antes porque tengo ya un montón de cosas, pero me escribió un WhatsApp Antonio Maillo, el que ha sido coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, que estuvo también trabajando en un instituto en Sanlúcar muchos años, tiene vinculación y se ha leído el libro en estos días. Y me manda un WhatsApp cada 3 líneas, Pepe, esto me está haciendo llorar, esto es emocionante. Y él me dice, Pepe, cuando yo estaba en Sanlúcar había aquí un viejecito anarquista que me hablaba de Gonzalo, y me hablaba de Gonzalo, total. Dije, yo no me acuerdo de Gonzalo, pero había un viejecito que me hablaba de Gonzalo. Y ayer me mandó un WhatsApp y dice, Pepe, que ya me he dado cuenta que el que me hablaba de Gonzalo no era otro viejecito, que era el mismo, que hace ya 20 o 30 años de esto, y dice, y Gonzalo es el que yo tengo en mi memoria. Así que él ahora recupera como tú recuerdos relacionados con... Y yo por eso te agradezco un montón, porque para la memoria esto es esencial. Y saber todo esto, que como siempre decimos, la verdad, la justicia y la reparación de alguna manera, pues hay que hacerlo. Y esto ayuda para eso. Así que muchas gracias, Pepe. A ti, Fi, porque tú has estado encima de este libro desde el principio. Efectivamente, ella me dio el teléfono de la hija para que yo contactara. Y había muerto. Sí. Bueno, estaba muy grave ya, ¿no? Cuando de otro día sí, el libro lo he escrito a partir de los documentos que he encontrado
porque a los familiares hay que pedirles la ayuda mínima, porque lo que hacen es marearte. Porque primero quieren mucho al padre, cuando tú dices que la poesía es mala, no lo entienden, y luego te dice, ¿tu padre fue a México? ¿En qué año? Y dice, mi padre llegaría en el 42. No, ¿por qué? No, 42 no puede ser. Mi padre llegaría en el 39. Y dice, no, a principios de los años 40 llegó a México. Eso está muy bien para un hijo, pero para uno que va a investigar, los hijos de los escritores o de los artistas te marean con recuerdos vagos, ¿no? Pero yo quería haber hablado con Merchi, que se llamaba, y de forma muy discreta le mandé WhatsApp y me dijo, sí, pero una voz muy apagada, estoy enferma, pero en cuanto me ponga bien te ayudo. Al cabo del tiempo, Pepe, que no me olvido de ti, pero que no sé qué. Y le mandé el mismo WhatsApp copiado 3 meses seguidos, no me contestaba, no quise ser insistente y pesado, ni pejiguera, como decía Carmen Martín Gaite, ¿no? Cuando le venía un pelirrojo de Ohio diciendo, vamos a hacer una tesis doctoral, decía Carmen Martín Gaite, pelirrojo. Pues no quería, y hasta que un día me enteré que había fallecido a principios de 2024, creo que fue en enero o una cosa así, falleció Merchi. Mucha pena, una mujer. Estaba empezando una nueva vida, había tenido maltrato con el marido primero y había encontrado una pareja y estaba muy contenta. Entonces me dio mucha pena que había empezado una vida mejor para ella y No sé si habrá más preguntas, más comentarios. Os agradezco ya simplemente para... He hecho así porque en Alemania, cuando vais a dar una charla, si algún día estáis en Alemania de Erasmus, allí no se aplaude. Si gusta lo que has hablado, empiezan así en la mesa. Y yo la primera vez que di una conferencia en Bonn, en Berlín, o en Múnich, no me acuerdo dónde fue, empezaron todos ¿Qué pasa aquí? muy extraño. Os agradezco que hayáis venido porque igual que vosotros estáis estudiando durante 2 o 3 semanas para la EBAU y luego llega ese día, cuando uno escribe un libro se lleva 2 años solo, 2 años solo. Y te lleva un día y otro, ¿y para qué? Y solamente en momentos como este, donde tú ves que la gente está escuchándote, pues te da motivación para escribir el siguiente. Y ahora a los mayores que estaban aquí no hay que pedirle atención porque parece que ya saben atender y porque no tienen por ahí tantos estímulos como vosotros. Pero os he visto tan aplicados, tan callados, tan atentos, aunque sea mentira, pero me habéis engañado muy bien que... De verdad, me había engañado también, había cogido el móvil, pero es normal que tengáis aquí la pelea con aquella, el noviete, la feria, eso es normal. Pero cuando os miraba me estaba acordando de uno que algunas veces habréis tenido que estudiar, Miguel de Unamuno. ¿Recordáis a de Unamuno este que era...? O apuntáis esta frase y cuando se la pongáis el profe va a decir, ¿sabes dónde lo han aprendido? Yo leí una vez que Unamuno dijo, solo sé hablar si hay unos ojos que me miran y un espíritu que me atiende. Y yo de verdad me he sentido mirado por vosotros y atendido por vosotros. Y eso no es poco, porque mi hija tiene 14 años y hace 14 años que no me mira, la verdad.